Tutorial tapadito a crochet parte 1. Te enseño a tejer este diseño súper fácil. Vamos a tejer un rectángulo de lado a lado de forma transversal con 2 aperturas por donde vamos a levantar las manguitas de forma tubular. Es muy fácil y no tiene costuras. Vamos a arrancar con una muestra. Acá tejí 16 cadenas y vamos a picar en las hebritas de atrás de la cadena. Lazamos la aguja. Comenzamos desde la segunda para dejar una cadena de altura. Entonces acá picamos, buscamos hebra, traemos con el pulgar izquierdo, trabo esa hebrita para pasarla por dentro de las otras dos. Va de nuevo. Lazamos, picamos, traemos, trabamos y pasamos por adentro de las otras dos. Este punto yo lo llamo punto enano con lazada, pero también tiene otros nombres como media vareta deslizada. Tiene una trama hermosa. Entonces voy a seguir así toda esta vuelta. Al final picamos en la última cadenita y ajustamos. Fíjate cómo queda la terminación, súper prolija. Ahora, hacemos una cadena de altura ajustada. Fíjate cómo voy tensionando la hebra. Ahí está, para que quede prolijo, y giramos el tejido de esta manera. Ahora pasamos a la siguiente vuelta y a partir de aquí vamos a picar siempre en las hebritas de atrás del punto de base, que es esta, y estas de acá del resto de los puntos. Es decir, que vamos a trabajar de forma canalé. Le decimos punto enano con lazada, canalé. Importantísimo. Cada vuelta empieza en el primer punto de base y termina en el último. La cadena de subida no cuenta como punto. Mira qué hermoso que queda ahí la cadenita que se va formando por picar en la hebrita de atrás. Entonces voy a seguir así. Todas las vueltas son iguales y te muestro cómo seguimos. Acá estoy con el tejido más avanzado. Fíjate que este es el derecho del punto que estoy señalando y este es el revés, donde está la trencita. Acá se ve en la última vuelta del otro lado la trencita. Entonces, para contar las vueltas hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate que es así y vamos a seguir tejiendo hasta llegar a 10 centímetros o superarlo. Acá yo ya llegué, entonces voy a medir para saber cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Cuento y me da que en 10 centímetros hay 15 vueltas. Y ahora voy a medir cuántos puntos hay en 10 centímetros. Todo esto nos sirve para luego hacer cuentas y calcular bien cuántos puntos tenemos que montar para la medida que queremos tejer y lo mismo para las vueltas. Entonces, acá puedo calcular que 14 puntos son 10 centímetros. Con una regla de 3 simple podemos sacar cuántos puntos necesitamos para la cantidad de centímetros que querramos. Por ejemplo, para 50 centímetros podemos calcular que necesitamos una X cantidad de puntos que se resuelve haciendo 50 por 14 dividido 10. Voy a usar la calculadora. Me da que necesito 70 puntos. Y así para cualquier medida. Para 38 centímetros hacemos la misma cuenta. 38 por 14 dividido 10. Y eso me da que necesito 53,2 puntos. O sea, 53/54 puntos. Mejor tejer uno de más, porque siempre el tejido toma un poquito. Acá tengo el molde del tapadito. Este rectángulo es el que tenemos que tejer en su totalidad y vamos a comenzar por este lado, ¿sí? Que es el ancho de este rectángulo. Sería la cadena inicial, pero en realidad es el largo total del tapadito. Acá estoy marcando la dirección del tejido para que se vea que está tejido de forma transversal. Es decir, todo esto es el largo que le vamos a dar al tapadito y tenemos que tener en cuenta el cuello
¿sí? Que es toda esta parte. Lo voy a girar para que se vea bien. Ese cuello que se dobla, como te mostraba al principio del video, en el tapadito. Bueno, esos centímetros de cuello los tenemos que considerar en el largo total. O sea, se teje todo junto y todo eso forma parte del ancho del rectángulo, ¿sí? De la cadena de inicio, que lo vamos a tejer de lado a lado. Acá te lo estoy mostrando en vertical. Esta es la espalda delantera y la otra delantera. No lo tejemos de abajo para arriba ni de arriba para abajo, sino que de lado a lado, y este es el cuello. Bien, ahí lo vuelvo a girar para mostrarte bien en el sentido del tejido, que es desde acá, ¿ok? Entonces vamos a arrancar acá y acá estoy marcando lo que sería el alto hasta el hombro, ¿sí? Lo podés hacer del largo que vos quieras. Es un tapadito, lo podés hacer desde las rodillas, que llegue hasta las rodillas, que llegue hasta la cadera o que llegue hasta la cintura. Entonces, esa medida la tenés que anotar acá, en el largo del tapado. Y además sumarle los centímetros que quieras de cuello. ¿Sí? Pueden ser un cuello alto, puede ser un cuello más bajito, y sumar esos centímetros como para calcular bien el ancho del rectángulo y así sacar bien la cuenta de los puntos que necesitamos. Después vamos a tejer el ancho de delantera. Esto que estoy marcando acá, las primeras vueltas, son parte de la primera delantera. Entonces lo que necesitamos es la medida de ancho de cada delantera, ¿sí? Después lo mismo para la espalda, vamos a necesitar el ancho de espalda para saber bien cuánto tejer, porque el ancho de cada parte, esto que estoy anotando esta medida, equivale a la cantidad de vueltas que tenemos que tejer, ¿sí? Y acá la otra delantera es igual a la primera. Esto que estoy marcando acá es el alto hasta el hombro y esta medida es la sisa. Por donde vamos a levantar los puntos para tejer la manga vamos a tener que generar una apertura. Entonces la medida que necesitamos es el alto de sisa, desde el hombro hasta debajo de la axila. En esta zona del tejido, ¿sí? Es donde vamos a dejar puntos sin tejer correspondientes a los centímetros, ¿sí? De acá hasta acá. Esos puntos los vamos a dejar sin tejer y luego los vamos a retomar generando un hueco por donde pasa el brazo. Volviendo al tema de las delanteras, una opción es tejerlas más anchas, ¿sí? Como para que abarque bien el cuerpo. Si lo tejes a la altura de la cadera para que te cierre bien, incluso puede quedar cruzado, que queda súper lindo. Lo que voy a hacer ahora es anotar las medidas para el tamaño que quiero tejer, que es para un nene de 18 meses. Los tomé de una camperita que tiene, podés guiarte por tablas de medidas de internet. Así que para el ancho de delantera necesito unos 15 centímetros. Para el ancho de espalda son 26 centímetros. La otra delantera igual, 15 centímetros de ancho. Y para el largo total del tapadito hasta el hombro, yo lo tomé desde la cintura, no muy largo. Voy a hacer unos 35 centímetros más unos 10 centímetros de cuello. Entonces tengo que sumar esto, son unos 45 centímetros de largo total, ¿sí? Y esta medida es la que tengo que calcular para el inicio del rectángulo. El alto de sisa, unos 13 centímetros. Cuanto más alto, más ancha la manga. Y después otra medida súper útil es la que está debajo del alto de sisa, que son unos 16 centímetros. Lo mismo para la otra sisa. Y ahora lo que voy a calcular a partir de los resultados de mi muestra es la cantidad de puntos que necesito para iniciar este rectángulo. Si en 10 centímetros tengo 14 puntos, entonces para 45 centímetros voy a calcular cuántos puntos necesito. Son 45 por 14 dividido 10 me da 63 puntos. Así que voy a comenzar con una cadena de 63 puntos más una de altura. Acá tengo avanzada la primera delantera. Fíjate que voy a medir, llegué a 15 centímetros de ancho, ¿sí?
Entonces ya completé la primera parte. Entonces ahora voy a contar la cantidad de vueltas que hay en 15 centímetros para saber bien cuántas tengo que tejer en la otra delantera, ¿sí? Así es igual, lo mismo para la otra. Son 22 vueltas, entonces ahora lo que tengo que hacer es generar la apertura de sisa, ¿sí? Por donde vamos a levantar luego los puntos para las mangas. Voy a medir 16 centímetros desde este extremo, que es el alto hasta la sisa. Ahí está, voy a medir ahí. Entonces, acá tengo los 16 centímetros, lo voy a marcar con un marcador de puntos, porque desde ahí es donde tengo que hacer la apertura, que ahora te muestro cómo se hace, es muy fácil. Ahora estoy midiendo el alto de sisa, los 13 centímetros, ahí son 13, entonces voy a poner otro marcador a esa altura para ayudarme bien, y lo que queda restante es el cuello, esa parte. Voy a medir de nuevo para verificar. Perfecto, 13 centímetros en esta parte. Voy a contar esta cantidad de puntos para saber bien y anotármelo para la otra sisa. Y además, esta cantidad de puntos no la vamos a tejer, ¿sí? No vamos a tejer en esos puntos, en esos 19 puntos de base, yo no voy a tejer, sino que voy a hacer lo siguiente. Me voy a acomodar, voy a retomar el tejido ahí. Ahí está la hebra. Me quedan 2 puntos hasta el marcador. Y entonces ahora, en vez de seguir tejiendo acá, voy a tejer estos puntos que tengo acá en la sisa en cadenitas. Yo tengo que tejer 19 cadenitas, la misma cantidad de puntos que hay en esos centímetros correspondientes a la sisa, los tejo en cadenitas. Y después retomo el tejido donde está el segundo marcador, ¿sí? Que es a la altura del cuello. Bien, acá retomo en este punto, pico ahí, ya tenía lazada la aguja para hacer el punto enano con lazada canalé. Y entonces sigo tejiendo esta vuelta y mira cómo queda la apertura. Entonces después vamos a levantar los puntos todo ahí alrededor de ese hueco para la manga. Y si lo querés chaleco, lo dejas así. Así que voy a seguir tejiendo. Y acá te muestro cómo sigue la vuelta siguiente. Voy a tejer los puntos sobre la cadenita. Acá vuelvo a levantar esos puntos que no tejí, picando en una hebrita de la cadenita. Y así voy a continuar tejiendo las vueltas que corresponden al ancho de espalda. Entonces siempre con el centímetro a mano. Voy a ir midiendo, ya sé que tienen que ser más de 22 vueltas, ¿sí? Eso se puede sacar con regla de 3 simple, pero yo me gusta ir midiendo. Entonces voy a seguir ahí, levantando los puntos todo acá y te muestro. Una vez alcanzado el ancho de espalda que necesitamos, ¿sí? Yo acá llegué en el tapadito de la muestra con Nevilán, voy a repetir la apertura de sisa para la otra manga. Y acá conté esta cantidad de puntos, ya los tejí, ¿sí? En esta vuelta, así que tengo que tejer en cadenitas los puntos que quedan sin tejer para generar el hueco, ¿sí? Los cuento aquí abajo y retomo en este punto. Fíjate que acá estoy tejiendo otro tamaño al que te mostré antes y es exactamente igual, ¿sí? Todo es a medida. Vamos midiendo, vamos contando y así vamos llegando al resultado. Acá ya terminé la delantera, así que tengo el rectángulo terminado. Mirá cómo queda, ahí doblamos las delanteras, el cuellito, me faltan las mangas. Continúa en la parte 2.